Por fin, cadistas, un mes después, el Cádiz vuelve a ganar un partido. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al postpartido de la que ha supuesto la primera victoria del Cádiz en casa esta temporada. Por fin, afición cadista, por fin el Cádiz logra sumar de 3 en su campo. A la séptima fue la vencida, fueron 6 jornadas muy duras las anteriores en casa y por fin, ¿no? En el séptimo encuentro entre un Real Oviedo que visitaba el nuevo Mirandilla como cuarto clasificado, ha llegado, ¿no? Esa tan ansiada victoria del Cádiz en casa y que tanta falta le hacía. Un mes después, señores, un mes después, el Cádiz no ganaba un partido en Liga desde el 22 de septiembre ante el Cartagena, allí fuera, en el estadio de Cartago Nova, y el Cádiz que, bueno, como decía, no había sumado todavía de 3 en casa, tan solo tenía 3 puntos de 18 posibles y fueron por 3 empates, venía inmerso en una racha malísima, una racha muy negativa, con 5 partidos seguidos sin conocer la victoria, 4 derrotas y un empate, todo lo contrario que el Oviedo, que llegaba con 7 partidos sin perder y que hoy, pues bueno, se ha visto muy superado por un Cádiz que hoy ha jugado a las mil maravillas, ¿no? Ha merecido ganar el partido inmensamente. El Oviedo tan solo ha realizado un disparo a puerta y fue en la segunda mitad. Ahora comentaremos, como siempre, el orden cronológico de los hechos, pero como digo, no puede estar más contento hoy el aficionado cadista por fin, ¿no? Se libera un peso de encima, ahora mismo que el Cádiz sale del descenso, ojalá así se quede al final de la jornada y que pinchen los rivales que están cerca del Cádiz, pero bueno, lo importante es que el Cádiz por fin ha ganado y que ojalá esto le suponga un cambio de chip, ¿no? Un algo positivo para el Cádiz, que Paco López y los jugadores hemos visto que están unidos en los goles que han marcado tanto Iza Carcelén como el de Rubén Alcaraz, que finalmente fue anulado. Bueno, hemos visto celebraciones, ¿no? Con el banquillo, con todos los jugadores juntos y Paco López incluido también, aunque rápidamente se sentaba, tampoco parecía que Paco López quería demasiado protagonismo en el día de hoy. Pero bueno, me ha gustado, ¿no? Me ha gustado ese gesto de ver al equipo unido. Eso sí, ha habido otros gestos que no me han gustado tanto, que ahora comentaremos también. Si os parece, vamos a empezar a analizar un poco más a fondo el partido. Un once inicial del Cádiz que tenía una única novedad, la titularidad de Francisco Ngüepu en lugar de Chris Ramos, que hoy veía el partido desde el banquillo en el inicio del encuentro, ¿no? Paquito Ngüepu que aún así ha jugado bastante bien. La primera parte es cierto que no ha tenido mucha relevancia más allá de un disparo que le cae un rechace de una dejada de Carlos Fernández, que aún así, bueno, el disparo no tiene mucho peligro tampoco, pero un buen partido, ¿no? Aún así de Ngüepu, que lo ha peleado todo, como siempre, siempre da el 100% de sí en los minutos que tiene y que, bueno, le ha suplido bastante bien, ¿no? A Chris Ramos, que luego en la segunda parte ha entrado y finalmente ha acabado anotando también, incluso que eso es algo muy positivo también para el Cádiz. Por su parte, el Oviedo, fallé en la predicción de los sustitutos de tanto Bessevane como de David Costa, finalmente vimos a Álvaro Lemos, que entró en el lateral derecho y Oyer Luengo ocupó la posición de central y Del Moral fue el que entró en lugar de Jaime Seoane y tuvo que esperar desde el banquillo Sibo, ¿no? Su oportunidad. Eso sí, vimos a Sebas Moyano de inicio, como sí que intuí yo, y Hassan fue el que entró desde el banquillo en la segunda parte. Una primera parte muy positiva para el Cádiz, ha tenido muchas llegadas, es cierto que no tanto disparos a puerta, pero un Brian Ocampo que hoy volvía a estar nuevamente muy inspirado, ¿no? Ha sido la máxima referencia en ataque hoy del Cádiz en los primeros 45 minutos, muchísimas internadas por banda izquierda, tirando algún que otro caño, incluso le hemos visto, y bueno, volviendo completamente loco, ¿no? A su par Rahim Al-Hassan, ¿no? De hecho, le provoca incluso una cartulina amarilla en la primera mitad, y bueno, el lateral derecho que ha estado desquiciado completamente con los ataques del uruguayo, que ha sido para mí de lo mejor del Cádiz. Bueno, es cierto que el Cádiz hoy ha tenido muchísimos jugadores de sobresaliente en el partido, pero Brian Ocampo en la primera parte sin duda ha sido el mejor. El Oviedo que tuvo dos ocasiones claras, una ocasión de Sebas Moyano que se marchó bastante desviada y la ocasión más clara fue un error de Kovacevic que quizás fuera la única pega que se le puede poner hoy a un gran partido del serbio nuevamente. Lo veíamos el otro día en Eibar jugar un partido bueno, un partido sin más, pero eran los primeros minutos y hoy ha ido a mejor, ¿no? Hemos visto a un serbio bastante centrado, ¿no? Sobre todo no ha tenido apenas despistes, sí que es cierto que esta jugada pues tuvo un mal despeje que provocó una ocasión muy clara para el Oviedo. Alemão, eso sí, tomó mal la decisión, se frenó y perdió la ventaja que partía frente al serbio, que finalmente fue incluso el que acabó taponando el disparo. En el rechace
le cayó a Sebas Moyano y taponó, me parece que ya fue Iza Carcelén enviando el balón a córner. Luego, en esa precisa jugada, llegaron 3 o 4 córneres seguidos del Oviedo, pero el Cádiz supo resistir y finalmente pues se marchó al descanso venciendo por 1 gol a 0 después de un primer tanto que llegaba de una, bueno, de una carambola, ¿no? Un cambio de orientación, me parece que es de Rubén Alcaraz. El propio Sebas Moyano tiene la mala fortuna de que al bajar a hacer la cobertura le deja la pelota en bandeja a Iza Carcelén, que está muy atento, está muy avispado, le coge la espalda al extremo y luego ante la salida en falso de Aaron Escandel, pues logra batir, ¿no? Al guardameta con un toque de exterior bastante efectivo, bastante acertado del lateral portuense, que eso sí, aquí llega el gesto que no me gusta nada, en absoluto, y que no comprendo por parte de Iza Carcelén. Ha anotado el gol y ha mandado callar a la grada. Es algo que sinceramente no entiendo. Yo creo que tal y como estaba el club, la situación de los últimos partidos, es lógico que tu afición te pite. Tienes que aguantar las críticas como sea y hablar en el campo. No puedes hacer ese tipo de gestos cuando tienes que comprender la afición, el cabreo que tiene con el equipo y con cada uno de los jugadores. Estamos viendo que los resultados no llegan y tú tienes que agachar la cabeza, hablar en el campo y para nada puedes revolverte de esa manera. Muy en contra del gesto que ha hecho Iza Carcelén, eso mandando a callar a la grada. Incluso la realización nos mostraba a Fali también hoy en la grada, porque recordemos que estaba percibido, perdón, sancionado ya con la quinta cartulina, al igual que Iván Alejo, junto a Óscar Merlendo, que finalmente se cayó de la convocatoria por unas molestias, y Luis Hernández, que es la otra baja. No hemos visto a Alex Fernández, pero bueno, ya sabemos también que está de baja. Y bueno, hemos visto al propio Fali, como decía, también hacer gestos reivindicativos mirando a cámara, diciendo ahora no decís nada, ahora no decís nada, encarándose con la afición, algo que tampoco entiendo por parte de Fali, uno de los jugadores que más tiempo lleva en el club. Iza y Fali son dos de los capitanes de la plantilla esta temporada y no entiendo cómo pueden hacer ese gesto reivindicativo contra una afición que, bueno, si se queja es por algo. Si no habláis en el campo, es lógico que la afición te pite y que la afición muestre su descontento. Para nada creo que estén justificados esos gestos tanto de Iza como de Fali, pero bueno, sí me gustó el gesto de celebrar el gol con el banquillo. Ahí vimos la unión, ¿no? Que parece que tienen los jugadores con Paco López, que parece que van a muerte con él y que aunque los resultados no estuvieran saliendo, pues hoy hemos visto ese gesto reivindicativo de celebrar los goles juntos y hemos visto un equipo muy sólido, muy solidario también y que ha salido justo vencedor en el día de hoy, ¿no? Podemos decir que el partido llegaba al descanso ya prácticamente, no ha habido mucho más en la primera parte, pero la segunda parte sí que es cierto que ha dado lugar a muchas cosas. Lo primero, mostraba el dato de asistencia. Hoy el Carranza, 13.900 espectadores. El Carranza, recordemos que tiene una capacidad de un torno a 25.000. Es cierto que hoy ha habido un gran vacío en la grada, pero bueno, entre la situación del club, tal y como estaba la dinámica del equipo, y que hoy no era el mejor día en cuanto a condiciones climáticas, de hecho ha llovido en gran parte del encuentro, por no decir que prácticamente durante todo el mismo, es lógico que la afición hoy no haya estado tan presente, ¿no?, en el estadio, pero bueno, aún así se ha escuchado en la retransmisión incluso la afición animar sin parar cuando veía que el equipo le daba un mínimo, ¿no?, de esperanza para ganar el encuentro. Así que, aún así, chapó por todos los que han estado en el estadio, que es cierto que no han sido tantos como podrían ser, pero bueno, aún así, pues eso, ¿no? Ha sido una buena representación del cadismo. Decía otra ocasión, la más clara para el Oviedo, eso sí, jugador de Illas Chaira, que ha estado bastante desaparecido, cierto, se esperaba algo más quizás del marroquí, que acaba con un disparo de Santi Cazorla, el único disparo a puerta en todo el partido del Real Oviedo. Ojo a esto, porque el Oviedo, como decíamos, venía como cuarto clasificado, venía de 7 partidos invicto y él solo ha disparado una vez a puerta para David Gil, que hizo una gran parada ese disparo de Santi Cazorla. En gran parte le quiero dar este mérito a la defensa. Como digo, Víctor Chust y Kovacevic han hecho un gran partido en la zaga, en las parejas de centrales. Iza Carcelén ha estado también bastante sólido en el lateral derecho, incluso, como decíamos antes, marcaba el primer gol. Y para mí el mejor de la defensa ha sido José Joaquín Matos. Exhibición total del lateral izquierdo, que es la mejor actuación que ha tenido desde su llegada a Cádiz. Es cierto que ha tenido un par de partidos buenos, pero ha habido otros los que ha salido bastante señalado. Incluso Paco López lo ha quitado bastante en bastantes encuentros también del 11 titular, poniendo incluso a Iza Carcelén por banda izquierda. Pero hoy el partido de Matos es inmejorable. Partidazo, como decía, del ex del Burgos, que ha cerrado, bueno, portería cero para el Cádiz, que esto es algo muy positivo. También el Cádiz se marcha sin ninguna sola amarilla en el día de hoy, que eso es novedoso cuanto menos. 0 amarillas, 0 goles en contra, partido muy positivo para el Cádiz. Como decía, más llegadas del Oviedo, pues no hubieron, pero sí que hubieron cambios intentando buscar alguna que otra reacción al gol. Sin efecto, eso sí, entró Hassan, que sí que es cierto que mostró más peligro que Seba Moyano, también entró Sibo y Cardero en lugar de Cazorla y de Del Moral, pero es cierto que cuando se marchó Cazorla el Oviedo perdió bastante en el campo.
La entrada de Hassan, por cierto, mandaba a Ilyas Shair a la banda izquierda. En el Cádiz, el primer cambio fue el de Chris Ramos en lugar de Ngüepu, como decía, y Chris Ramos ha tenido minutos muy buenos, minutos muy aprovechables para el delantero gaditano, que ha jugado un gran partido, incluso se encontraría con el premio del gol más adelante. Ocampo y Ontiveros, para mí dos de los mejores también el día de hoy. Por supuesto, Ocampo, más destacado quizás hoy que el malagueño, que el marbellí, pero bueno, gran partido de Ocampo, gran partido de Ontiveros también, que como decía, forzó la segunda amarilla también para el Oviedo, para Sibo en esta ocasión. Tan solo ha habido dos cartulinas, las dos para el Oviedo, la primera para Rahim y la otra para Sibo, una provocada por Ocampo y la otra provocada por Javier Ontiveros. Más cambios del Cádiz, Escalante y Sobrino entraron en el lugar de Ontiveros, que se marchó quizás con un golpe en el tobillo, después le veíamos con hielo ahí en el banquillo, y también a Carlos Fernández, que ha sido un partido algo discreto el delantero, pero bueno, aún así ha cumplido bastante bien, ¿no? Carlos, que sigue, eso sí, sin marcar, hoy tampoco ha tenido disparos a portería, pero no le ha hecho falta al Cádiz, ¿no? La presencia de Carlos Fernández hoy en área rival, y eso, bueno, dice también de la llegada de segunda línea de jugadores de Ocampo, de Ontiveros, incluso Biza Carcelén, que fue el que anotó el gol. Más adelante, más cambios del Oviedo para Chief y Masca cerraban la ventana de cambios, se retiraban del campo Ilias Chaira y Alemão, que tuvo la ocasión más clara para el Oviedo, aquel mano a mano en la primera mitad. Y luego llegaba justo el gol de Rubén Alcaraz, que finalmente fue anulado por una falta de Escalante, que a mi parecer deja alguna que otra duda. Es cierto que también se pide una al inicio de la jugada de Rubén Sobrino, pero esa al árbitro parece ser que no la pita como falta, no la pita en el inicio y tampoco le mandan desde el VAR la orden de que la revise. De hecho, la imagen que muestra el VAR es ese bloqueo, ¿no?, que hace Gonzalo Escalante al jugador del Oviedo, no sé ahora mismo quién era, que parece que le pone el codo, ¿no?, un poco a la altura de la cara, pero bueno, es cierto que, de lo que se queja el jugador del Oviedo es de la barriga, ¿no?, prácticamente, de un choque en las costillas, no sé, sinceramente, eh, si es falta del todo, ¿no? De hecho, el árbitro está a 10 metros de la jugada, de los jugadores, le pasa justo por delante Rubén Alcaraz con la pelota, y bueno, no decide pitarla en una primera instancia. Es cierto que finalmente corrigen desde el VAR y acaban señalando falta, y el gol de Alcaraz, que había sido un auténtico golazo, un zapatazo de Rubén desde la frontal del área, golpeo marca de la casa, ¿no? Rubén Alcaraz había entrado esquinado, bastante bonito el gol, pero finalmente no pudo subir. Eso sí, le dio tiempo al Cádiz aún así de celebrar el gol, algo que finalmente no subiría al marcador, pero veíamos nuevamente esa imagen de celebrar junto al banquillo, ¿no? Veíamos al Alcaraz correr al cielo del banquillo señalando seguramente a Paco López, quiero pensar que fue a Paco López, no lo vimos en la retransmisión, pero bueno, ya digo, me gusta bastante, ¿no?, esa unión que tienen jugadores y entrenador. Y bueno, más cambios del Cádiz, los últimos ya, Zaldúa y Fede San Emeterio ocupaban, mejor dicho, los puestos de Brian Ocampo y de Dominique Cuamé, que hoy ha vuelto a estar inmenso en el centro del campo el jugador maliense. Un partidazo de Reminic Cuamé, eso sí, quizás debería de haber visto la amarilla por una entrada bastante dura a Hassan en los primeros compases del partido para el extremo ace del Sporting, pero bueno, se ha marchado aún así sin cartulina amarilla y mejor para el Cádiz, ¿no? Gran partido de Reminic Cuamé, como digo, y justo en la jugada del cambio llegaba el 2-0 que le daba la tranquilidad absoluta al Cádiz, ya por fin, veíamos que ese gol de Alcaraz dejaba mal sabor de boca porque no terminaba de subir al marcador, pero el cabezazo de Chris Ramos a centro de Romero Alcaraz sí que suponía el 2-0, ¿no? Posición correcta de Chris, que remata completamente solo, fallo de concentración, despiste defensivo del Oviedo, y el remate de Chris que la mandaba a guardar, importantísimo esto también, ¿no? El propio Chris Ramos, que lleva también un mes sin marcar, no marcaba desde la última victoria del Cádiz, así que la mala racha ha estado de la mano, ¿no?, de Chris Ramos y del equipo entero. Importantísimo que Chris vuelva a coger confianza, vuelva a marcar goles, y este supone ya su quinto tanto la temporada, siendo el máximo goleador del equipo actualmente. Rubén Alcaraz, por terminar de mencionar nombres propios, partidazo de Rubén Alcaraz. Mala suerte que le anulan el gol, pero bueno, se marcha con el cambio de orientación. Repito, creo que es Rubén Alcaraz, no estoy seguro, pero el cambio de orientación en el gol de Iza creo que es de Rubén. El centro en el gol de Chris Ramos es suyo, y el gol que le anulan pues también es suyo, ¿no? Y luego aparte, pues bueno, detallazos de muchísima calidad. Ha tirado un caño en la primera parte a Cazorla espectacular, y luego le ha tirado otro, creo que es Asivo, no estoy completamente seguro, pero creo que es Asivo también a un primer toque, un control orientado. Bueno, exhibición total, ¿no?, hoy de Rubén Alcaraz, que es importantísimo que también recupere su nivel. Es la batuta de este equipo, siempre ha sido la pieza angular del centro del campo del Cádiz de las últimas temporadas, y que hoy pues se ha notado muchísimo que ha estado en su mejor nivel, ¿no? El Cádiz ha tenido muchísima mayor claridad tanto en ataque como en defensa, y en gran parte es por el gran rendimiento que ha ofrecido Rubén. Pues así que, pues eso. Me equivoqué con la predicción, eso es esa es buena señal. Yo puse 0-2 para el Oviedo, finalmente ha sido 2-0 para el Cádiz, victoria
muy positiva y que hacía muchísima falta. Como decía, el Cádiz sale del descenso y ojalá, ¿no?, esto sirva para a partir de ahora poner un punto y final a una mala racha y un inicio a una racha positiva. Siguiente encuentro del Cádiz en Liga es la visita al Molinón, estadio bastante complicado, pero antes hay que visitar al Real Jaén en el partido de Copa. Empieza la Copa para el Cádiz el próximo martes a las 9 de la noche. El Cádiz visitará la ciudad jienense para medirse al Real Jaén en la primera ronda de Copa del Rey. Esperemos que pasemos, la verdad, pero bueno, sinceramente yo, tal y como está la situación del club, priorizaría mucho más la Liga que la Copa del Rey. Obviamente la Copa no deja de ser una ilusión para la afición cadista y para el club en sí, así que ojalá sigamos avanzando rondas, pero lo importante es centrarse en Liga. Siempre es bueno pasar de ronda, pero siempre y cuando no nos despistemos de la competición liguera, que al fin y al cabo es la que debe priorizar el Cádiz Club de Fútbol, por supuesto. Así que nada, últimamente, para terminar ya, eh, mencionar nuevamente los nombres propios del partido. David Gil ha tenido muy poquito trabajo, pero José Joaquín Matos para mí ha estado estelar. Kovacevic y Víctor Chus han firmado un gran partido. Iza Carcelén se marcha con un gol y una buena actuación defensiva también, bastante positivo. Rominico, Amey y Alcaraz han estado inmensos, han estado genial en el centro del campo. Ocampos y Ontiveros siguen en su línea de hacer soñar al cadismo. Cada toque que hacen ambos levantan, ¿no?, casi a la gente de los asientos. Están siendo los dos mejores de la temporada para el Cádiz y hoy ha tenido un partido en el que quizás haya destacado más otros jugadores, sobre todo por encima de Ontiveros. Ocampo ha estado también de los más destacados del encuentro. En Huepu y Carlos Fernández hoy han sido los menos destacados del partido, pero es que aún así han hecho un partido bastante bien, ¿no? Bastante, quizás sería partido de 6, 6,5 el de ambos. Y luego desde el banquillo han entrado bastante bien al campo también, tanto Joseba Zaldúa, que ha tenido poco que aportar, pero bueno, Escalante también ha estado bastante bien. Cris Ramos se marcha con un gol, en fin. Fede San Emeterio tampoco ha tenido tanto trabajo y Rubén Sobrino me ha gustado también sus minutos. Entraba en la banda izquierda, los cambios de Sobrino y de Escalante cambiaban el sistema incluso del Cádiz, que partía con un 4-4-2 y finalmente se ponía con un 4-3-3, ¿no? En fin, voy a cortar ya. Se nota que el Cádiz ha ganado porque me he extendido muchísimo en el vídeo de hoy. Me ha salido un vídeo muy largo y eso que he intentado hablar lo más rápido posible, pero bueno, importantísimo que el Cádiz empiece a ganar puntos, empieza a sumar de 3 en casa sobre todo y ojalá que a partir de ahora pues sea todo en ascendencia, ¿no? Que empiece el Cádiz a sumar puntos, empieza a recuperar puestos en la tabla, que es donde el Cádiz tiene que estar, ¿no? En la zona alta de la tabla. Así que eso, ojalá suponga un cambio de mentalidad, un cambio de chip y a partir de ahora pues empiecen a salir todo mucho más a pedir de boca. Como digo, muy prontito el vídeo de previa del partido ante el Real Jaén en Copa del Rey. Eso sí, será seguramente más corto porque no puedo analizar tanto al Real Jaén, no lo tengo tan visto como otros equipos de la segunda división. Pero bueno, vídeo de previa y de postpartido, por supuesto, ante el Real Jaén también. No voy a hacer ningún vacío a la Copa del Rey. Y nada, por aquí dejo el vídeo. Espero que os guste, espero que viváis conmigo también la alegría por fin de esta victoria tan ansiada del cadismo. Y nada, nos vemos muy prontito en ese vídeo ante el Real Jaén.